antes de entrar a la cámara vos me decías qué lindo trabajo, y es hermoso, y esa parte del trabajo es lo más hermoso que hay. Es llegar con una respuesta, como ser un cartero, llegar con una respuesta que esa familia está esperando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y como hay en la mayoría de los casos, si no en todos, es complejo simplificar todos los casos, pero lo que vos ves es una necesidad de duelo. Una necesidad de duelo que está chocando con algo que no le permite consolidarse. Y, y vos ves el alivio. Vamos a lo que es Malvinas, el capítulo Malvinas. Ahí hubo una persona muy importante que fue Geoffrey Cardoso, ¿no? Digamos que fue un coronel británico que lo mandó el Ministerio de Defensa británico a las Malvinas a, digamos, a recoger toda la información disponible sobre los soldados caídos y enterrarlos en un sitio que fue el cementerio de Darwin. Por supuesto, había soldados cuyas identificaciones, digamos, no era posible confirmar, y se escribió en las cruces de esos soldados la frase tan conocida: soldado argentino, solo conocido por Dios. Me gustaría que me cuentes cómo fue el ingreso del equipo argentino de antropología forense a esta investigación en Malvinas. Bien. Igual una pequeña corrección. Ujú. Digamos, el capítulo, por decirlo en términos de como de dominó, la pieza Geoffrey fue fundamental. Y la verdad, Geoffrey es una persona maravillosa, que hizo un trabajo increíble, pero en realidad la búsqueda de la identidad de las personas que cayeron en Malvinas es una búsqueda que, sobre todo sus compañeros, y lo podemos imaginar, llevaron como reivindicación desde el principio, desde que volvieron de Malvinas, desde que volvieron de Malvinas de vuelta acá, de vuelta al Latillo, que sos muy joven, pero volvieron de Malvinas escondidos, volvieron de Malvinas diciéndole lo que no tenían que decir, y vivieron muchos años con esa presión de no poder hacer nada y saber lo que tenían que hacer, porque ellos se seguían encontrando con las familias de los soldados que no estaban identificados. Y les contaban hasta dónde los habían visto. De vuelta eso de llegar a un límite en el que ya no sabes cómo sigue la cosa. Entonces, eso fue una larguísima reivindicación que todos los que estuvieron en Malvinas y muchos que no estuvieron en Malvinas, pero que lo sentían como una deuda, fue arrastrando, se fue arrastrando, se fue arrastrando. Geoffrey llega a Malvinas, en realidad, Geoffrey era después de la guerra, porque él era especialista en estrés postraumático. En rigor, también es bastante interesante el cuento, porque él llega para hacerse cargo del estrés postraumático de las tropas británicas. Pero se dan cuenta que hay otro tipo de estrés, mucho más complejo, que no había nadie que se pudiera hacer cargo, y por eso le dan la tarea a Geoffrey, que la hace de una manera excelente. Geoffrey lo que hace básicamente es recolectar los muertos, soldados argentinos muertos, que estaban diseminados en distintas fosas relacionadas con las batallas. Algunos habían sido llevados a Puerto Argentino, donde había un cementerio, otros habían sido enterrados en una fosa muy grande en Darwin, donde fue la primera batalla. Y, y fijarse entre sus pertenencias para establecer la identidad de algunos. Hizo un gran trabajo, fue muy prolijo, se documentó muy bien y consiguió darle la identidad a prácticamente la mitad de esos soldados, lo cual significa que la otra mitad estaba sin identidad. Esto era algo que se sabía, hubo un encuentro entre Julio Aro y Geoffrey y otros también, otros combatientes, pero sobre todo Julio es un excombatiente que vive en Mar del Plata. Y digamos que esa onda que venía de, bueno, ¿por qué no saber? ¿Por qué no? Se chocó con nosotros, ¿no? O nos chocamos. Porque
el discurso nuestro los primeros intentos, te estoy hablando por ahí los primeros intentos, años 85, 86, quiere decir que todavía no había posibilidad de hacer comparación genética, lo cual conlleva que era muy difícil hacer ese trabajo de identificación en esas condiciones. Aparte que las condiciones políticas, que en este caso son, como siempre, fundamentales, no estaban dadas, pero a medida que nosotros conseguimos diseñar una herramienta de identificación mucho más eficiente, con la incorporación del ADN, ese viejo problema de Malvinas empezó a ser un problema soluble. Realmente se podía hacer un proceso de identificación en Malvinas de una manera eficiente, corta, satisfaciendo todos los problemas o muchos de los problemas de política internacional que esto traía aparejado. Y bueno, también de vuelta, las fichas tardaron en acomodarse porque había cuestiones relacionadas con política internacional que nos excedían muchísimo. Y lo que nosotros hicimos desde el principio es decir, bueno, este es un tema técnicamente factible. Desde el principio me refiero ya entrando los 2000. Es un tema factible. Los que se tienen que poner de acuerdo son los que se tienen que poner de acuerdo. Eso también llevó mucho tiempo. Y finalmente en el año 2017 se pudo hacer el viaje. Lo que se hizo, porque obviamente en este y en todos los casos, el tema del respeto con el cuerpo de las personas muertas es fundamental. Lo que se hizo fue hacer exhumaciones e inhumaciones diarias. No quedaba ninguno de los cuerpos quedaba de un día para otro. Se sacaba, se revisaba, se documentaba, se sacaba una pequeña muestra de hueso y se volvía a poner en el mismo sitio. Esto involucró exclusivamente a los soldados que no habían sido identificados por Joffrey, entonces eran esos soldados cuyas cruces rezaban soldado argentino solo conocido por Dios. Se sacaron 123 personas, muestras de personas, y hoy quedan 4 por identificar. Todas las otras pudieron ser identificadas por comparación con las muestras de los familiares de personas que se sabía que faltaban a partir del conflicto de Malvinas. En realidad yo dejé para el final el trabajo que desde nuestro punto de vista fue el más hermoso, que fue el ir casa por casa, entrando en las casas de las familias de Malvinas, en la mayoría, si no en todas las cuales había un altar por el soldado que no estaba, tomar muestra a esas familias, hacer completar el documento que exigía la Cruz Roja Internacional como parámetro, y finalmente en diciembre del año 17 se dieron las primeras, que fueron algo así como 104, 105 identificaciones. Y comunicación de esas identificaciones, volviendo a las casas, o muchas veces concentrando para dar rápidamente la noticia a las familias en Buenos Aires, en Resistencia, en Tucumán, en los distintos lugares donde había familiares de... ¿Iban personalmente ustedes a las casas? Sí, claro. ¿Y qué les pedían a los familiares? ¿Tenían que tomar una muestra de sangre? Lo que se les pedía en un contexto muy documentado, que eso fue una exigencia que introdujo la Cruz Roja, que no lo dije, pero bueno, el trabajo de la Cruz Roja también fue fundamental para acercar a las partes, y que se pusieran de acuerdo sobre la forma en que esto se iba a hacer y cómo se iba a documentar cada uno de los pasos. O sea, había un protocolo para encarar a las familias. Exactamente, y en el protocolo era muy importante porque... Tampoco lo dije, pero bueno, aprovecho ahora para decirlo. Sacar una muestra de sangre, en cualquier contexto, implica generar una expectativa. Y hay que ser muy cuidadoso de esa expectativa que se genera. Imagínate que nosotros empezamos a sacar muestras en el año 2012, 5 años antes de que se dieran las condiciones. A la familia lo que había que explicarle es que esa muestra de sangre se iba a resguardar, se iba a secuenciar, y que esa secuencia que permitiría la identificación se iba a guardar hasta el momento en que se pudiera hacer la otra parte. ¿Sí? Era muy importante que eso quedara claro. Que así como se estaba sacando esa muestra de sangre, cuando todavía las condiciones políticas no estaban, las condiciones técnicas para hacer el trabajo ya estaban dadas. Por eso se le sacaba esa muestra de sangre. Y que cuando si hubiera posibilidades de hacer ese viaje y de hacer esa toma de muestras y de eventualmente comparar y eventualmente identificar, la primera persona que se iba a enterar era esa familia.
Eso era lo que se decía en cada una de esas entrevistas. ¿Te tocó ir a contarle a algún familiar de algún caído en Malvinas que habían identificado el cuerpo de su hijo, de su hermano? Muchas veces, muchas veces. Cuando antes de entrar a cámara vos me decías qué lindo trabajo, y es hermoso, y esa parte del trabajo es la más hermoso que hay. Es llegar con una respuesta, como ser un cartero, llegar con una respuesta que esa familia está esperando hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y como hay en la mayoría de los casos, si no en todos, es complejo simplificar todos los casos, pero lo que vos ves es una necesidad de duelo. Una necesidad de duelo que está chocando con algo que no le permite consolidarse. Y vos ves el alivio. El alivio que no es inmediato porque es muy traumático. Nadie que no haya trabajado en esto tiene por qué saberlo, pero la desaparición también implica un congelamiento de las condiciones. Y esas condiciones permanecen congeladas como en el freezer durante mucho tiempo. Queda congelado el duelo, La queda todo identificación frenado en pausa. descongela eso, y uno de los fenómenos más interesantes que en todos los casos sucede es que la persona está recibiendo la noticia como si esa desgracia, siempre es una desgracia, hubiera sucedido en ese momento. Ese mismo día. Claro, claro. Ese es un fenómeno muy notorio en las notificaciones. Me imagino que como investigador hay un momento en el que te das cuenta, por los estudios que te entregan y por todos los testimonios que vos tomaste, que un cuerpo coincide con determinada identidad, que un cuerpo pertenece a determinada persona. ¿Cómo es ese momento en el que vos estás solo o con tu equipo y ven que esas dos cosas coinciden? En realidad, ¿O es algo, digamos, es una construcción? claro, en realidad no es tan... Lo que puede pasar, primero, si yo lo grafiqué más o menos bien, estamos hablando de una herramienta que se hizo en un contexto de muchos contra muchos, ¿no? Entonces, no es que vos sepas. Eventualmente, en ese desplazamiento de muchos contra muchos, vos te das cuenta que surgen cosas que son muy significativas y tendrían que ser una identificación. Lo que tenés que hacer, como cualquier persona que trabaja en comparaciones que están pautadas, es reprimir tu natural instinto de decir, es esa persona, ¿no? Porque te puedes equivocar y te puedes equivocar muy mal. Lo que suele suceder es que te llega desde el laboratorio la confirmación de la identificación, ¿no? Ese suele ser el momento donde vos decís algo así como, bueno, yo sabía, tenía que ser, ¿no? Pero el momento es cuando llega, encima nuestro laboratorio de genética forense, que se conformó a partir de este trabajo y que es uno de los, lo puedo decir excluyéndome de él porque yo no es uno de los mejores laboratorios del mundo para hacer este trabajo. Tiene una tasa de recuperación en tejido duro que es de las mejores del mundo. Queda en Córdoba. Hay que mandar, por distintos motivos, que hay que mandar la muestra con la cadena de custodia hasta Córdoba, hay que secuenciar, uno está acá esperando, pregunta cada tanto, como, bueno, todos somos ansiosos. Che, falta mucho para... No, bueno, hay intercambios más o menos amistosos, a veces no muy amistosos, y bueno, y finalmente llega la confirmación. Cuando llega la confirmación es el momento en que lo sabes. Y como buen cartero, como te decía antes, en ese momento lo que te surge es la urgencia. La urgencia por transmitir eso a quien realmente tiene que recibir esa información.